Hermanos, querido también párroco y también don Fernando, como todos los que impulsáis esta causa de canonización del venerable don José Ribera, que tenemos aquí su cuerpo y que deseamos ardientemente que cuanto antes sea pues realmente declarado santo, sobre todo porque son de esas figuras sacerdotales que necesitamos en nuestro tiempo. Precisamente en nuestro tiempo y siempre, precisamente en este año dedicado a nuestra archidiócesis de Toledo a los sacerdotes, precisamente hoy recordamos que un día como hoy fue cuando él murió, cayó también el lunes santo. Yo recuerdo que estaba en Valladolid, ya estaba yo destinado a Valladolid y vine a esa fecha. Recuerdo que fueron los jesuitas, también recuerdo lo que luego me transmitieron de la homilía de don Marcelo, conmovido por la muerte, ¿no?, de don José Ribera. Y realmente podemos decir que hay un gran paralelismo entre su muerte y el texto que hoy narra la Escritura. Sabéis que antes del misterio central de nuestra fe, que es el misterio pascual de muerte y resurrección de Cristo, que comienza con la cena de la Cena Domine, la cena del Señor, y que concluye en la vigilia de Pascua, como dice San Agustín, la madre de las vigilias. Pues sabéis, esto le gustaba mucho a don José Ribera, lo que hemos hecho con él, podríamos decir, hemos escuchado cientos de charlas, retiros. Él siempre le gustaba mucho decir, cuando predicaba, no perdamos el centro del corazón, que es lo que la Iglesia, a través de su liturgia, nos invita a vivir, ¿no? Pero también es verdad que la Iglesia, antes de celebrar ese misterio central de nuestra fe, celebra estos misterios que se llaman menores, podríamos decir, ¿no?, aunque son también importantes, ¿no?, que son sobre todo Betania y que sobre todo la traición de Judas y las negaciones de Pedro. Tanto lunes santo como martes santo como miércoles santo, la Iglesia nos propone estos textos. Y sobre todo es verdad que él muere con ese día de lunes santo, precisamente caía como hoy, un 25 de marzo también, el sí de María, el sí incondicional de la Virgen, porque había como tres cosas que yo creo que coinciden. Cuando preparaba esta homilía, hablaba también hace un momento con don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y le comentaba si iba a venir. Dice, no, si no puedo venir, ya comenté que no podía ir, pensaba que lo iba a encontrar esta tarde aquí, como muchas veces ha venido, y le comentaba pues todo esto, lo que significa la figura de don José para nuestra archidiócesis de Toledo y para toda la Iglesia universal. Lo primero es que él también se rompe un poco como ese frasco de perfume, pero se rompe a los pies de Jesús y al servicio de los sacerdotes y de los más pobres, ¿no? Todos recordamos aquella pintada que aparecía cuando muere don José Ribera, patrono de los gitanos, ¿no? Pero era por esa gran labor que él hacía con todos, ¿no? A mí me gusta mucho este texto donde aparecen como los tres tipos de amor que mantienen con Jesús aquellos amigos de Betania. Siempre se ha dicho que María de Betania representa el amor que se hace ternura, el amor que se hace delicadeza, el amor que se fragua a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Sin lugar a dudas, lo que hizo don José Ribera, años y años y años, ¿no? Todos sabíamos de sus noches de oración, de sus ratos largos de intimidad con Cristo, cuando le dejaba su prodigiosa actividad, ¿no? Y, por otra parte, Marta representa el amor que se hace servicio, el amor franco, el amor que es capaz de hablar con toda franqueza con el Señor. Si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Dile a esta que me sirva, ya que estoy aquí yo en la cocina, mientras que la otra... Es decir, es el amor que se hace transparente. Marta es el amor de confianza plena con el Señor, pero desde el servicio.
Madre Teresa de Calcuta tenía esa frase que es genial, ¿no? Ella le pedía al Señor que le diese el corazón de María de Betania para adorar a los pies de Jesús y las manos de Marta para servir. Es un amor que respira con dos pulmones, el amor de contemplación y el amor de servicio. Por otra parte, está Lázaro. Lázaro, que es también otro tipo de amor que tiene Jesús allí en Betania. La tradición dice que si podía ser una persona con discapacidad, con límites, a los cuales también don José de Ribera dedicó mucho tiempo a trabajar con aquellas personas que podríamos decir que no son aparentemente referenciales, ¿no? Pero sin embargo él dedicó tiempo, dedicó su vida, dedicó muchas horas a meditar en ello, ¿no? Por eso yo creo que también es una figura colosal a través de estas tres formas de vivir ese amor. Por una parte, María de Betania, Marta y Lázaro. María es el amor que se hace contemplación y se hace adoración, mucha vida y muchas horas de don José, sobre todo en la noche. Marta, que es el amor que se hace servicio, humilde, transparente. Y Lázaro, el amor que se deja elegir. Quizás el texto más claro es Juan 15, que dice de Lázaro que era el Filein, el amigo de Jesús, y decía, no sois vosotros quienes me habéis elegido, soy yo quien os he elegido a vosotros. Probablemente Lázaro no hizo nada, se dejó hacer, tantas veces como le hemos escuchado a don José hablar de ese darse y dejarse hacer, ¿no? ¿Qué representa entonces la vida de don José desde la unción de Betania? Y estoy seguro que lo que voy a decir, desde su profunda humildad y desaparición que siempre le gustaba tanto a don José, él subrayaría. Primero, su vida fue eso. Su vida fue sobre todo y siempre fue un romperse delante del Señor y de los hermanos, como ese frasco purísimo y carísimo, de tal manera que se sabía hasta el precio Judas sabía el precio, 300 denarios, probablemente era algo así como lo que costaba pues la paga de un mes para un obrero, un trabajador, 300 denarios, qué derroche. Precisamente así comienza el Evangelio de Marcos, la pasión de Cristo que vamos a proclamar y que ya hemos proclamado el domingo pasado, que volvemos a repetirla, pero ya la versión de Juan. Pero Marcos comenzaba así, el derroche. Ha sido un derroche, precisamente también en este texto tan hermoso, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dirá después Pablo. Pero San Marcos también habla de un derroche de amor, ¿no? Entonces, esta es la primera clave que yo creo que podemos ver en la vida de don José. Todos los que le hemos conocido, él se rompe a los pies de Jesús, al servicio de los demás, y lo hace desde esa manera tremenda y profunda que tenía de amar don José, con esa delicadeza también, pero también con esa fuerza y esa franqueza, ¿no? En ese sentido, eso es nuestra vida, ¿no? ¿Qué tiene que ser la vida de un cristiano? Pues como el corazón, que es lo que más grande tenía esta mujer, expresado en ese perfume carísimo, se rompe, se quiebra para dar el perfume que repetía después don Marcelo en su homilía. Esa unción da lugar a que el perfume se extienda por toda la Iglesia, ese olor de Cristo que tiene que ser verdaderamente el olor que nosotros transmitamos. También don José tenía ese olor a oveja que decía y que dice tanto el Papa Francisco, pero el olor sobre todo de don José Ribera era el olor a Cristo, fraguado en sus ratos largos de intimidad con él, a los pies del Señor como María de Betania, rompiendo su corazón para que exhalase el perfume del amor de Dios a los hermanos. Segundo, pues no es comprendido don José, como tampoco fue comprendido Jesús.
Fijaros el planteamiento que le hace Judas. O sea, Judas realmente es durísimo, ¿no? Judas lo que viene es a poner a Jesús contra la pared. Siempre suele ser característico del hombre que nunca está en Dios no pensar bien, no salvar nunca al sujeto, que dice San Ignacio de Loyola, en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. San Ignacio dice que no se puede comenzar unos ejercicios espirituales si no se parte de que salvamos al sujeto, es decir, pensamos bien del que lo está dando, del que nos habla. Porque si yo de entrada pienso mal, juzgo, pues automáticamente se rompe esa relación de amor y de caridad y de acogida de lo que se me está diciendo. Y eso es un poco lo que hace Judas. Él lo que hace es, podríamos decir, se convierte en un coleccionador de mariposas, es decir, pone contra la pared a Jesús, le juzga con dureza, ¿no? ¿Qué le importaban a él los pobres? Como dice Juan, todavía no convertido plenamente. Probablemente Juan no hubiese hecho ese comentario que hace, no le importaba nada a los pobres, lo que pasa es que era un ladrón. Probablemente después ya, cuando ha recostado la cabeza sobre el pecho de Jesús, ya tiene otra forma de pensar y de actuar, mucho más movido por la caridad y el amor. Pero mirad, don José experimentó eso en su vida, la incomprensión de los hombres, de la gente. Incluso a veces puede ser incluso la incomprensión, más que de la Iglesia, que eso nunca podemos decir, la incomprensión de los eclesiásticos. Es muy bueno hacer esa distinción entre la Iglesia y los eclesiásticos, ni siquiera entre la Iglesia y los clérigos, porque la Iglesia no solamente son los clérigos, somos todos, también ustedes que son eclesiásticos todos, ¿no? Es importante hacer esa distinción, ¿no? Pero eso es un poco lo que le valió la conversión, por ejemplo, a la mujer de Maritain, a Maritain. Raisa, que era una mujer convertidísima judía, convirtió a su marido Maritain, que estaba dando filosofía en París, y le convierte, le ayuda a convertirse, porque le decía, es que hijo mío, está siempre pensando en los defectos, fallos que tiene la Iglesia, y no distingues entre la Iglesia y los eclesiásticos. Una cosa es la Iglesia y otra cosa somos los eclesiásticos, y también nos metemos, por supuesto, los obispos, los sacerdotes y todos. Segundo punto, la incomprensión que tiene y que vive don José Ribera ante, podríamos decir, lo que representa Judas. ¿Qué representa Judas? Una frase que repite mucho el Papa Francisco, la mundanidad, no la humanidad. Por eso él juzga con mundanidad, no juzga con humanidad. La humanidad siempre es buena. Don José Ribera no era un hombre humano, humanísimo. Los gitanos, los pobres, los enfermos, los cuidaba, los niños se enternecían estaba un hombre que potenciaba la vida, potenciaba todo. Era un hombre humano, pero no era mundano. La mundanidad es otra cosa. ¿Qué es lo que representa Judas? La mentalidad mundana es la mentalidad de la que hace hasta que lo espiritual, como puede ser servir a los pobres, pero lo hace con un sentido mundano. No le importaban los pobres, como dice Juan. Y termino, tercero. ¿Quién defendió siempre a don José? Jesús. La Iglesia defendió siempre a don José. Déjala, dice Jesús, déjala a esta mujer. Le dice a Judas, déjala, que lo guardaba para mi sepultura esa unción. Mirad, el único que nos comprende siempre es Jesús, siempre. A veces nos decepcionamos de cosas que nunca se nos prometieron. ¿Cuántas veces estamos decepcionados de nuestro marido, de nuestra mujer, de nuestra superiora, del catequista, del sacerdote, del párroco, del director espiritual? Mire usted, pues es que nadie se ha dicho que la persona sea... Normalmente las decepciones suelen brotar donde uno hizo en su vida algo que nunca se le prometió. Usted no se decepcione de nada. Procure usted no decepcionar a nadie. Y no tenga tanto planteamiento de que me han decepcionado. Procure usted no decepcionar a nadie, que eso sí depende de usted. El que le decepcionen los demás, que ellos sean los que cumplan con sus deberes, que cumplan con sus deberes. Usted y yo cumplamos con los nuestros.
Por eso es tan importante en nuestra vida la actitud de Jesús, que fue la actitud que siempre tuvo y se sintió don José Ribera, siempre. Déjala. Déjala, le dice. ¿Por qué? Porque Judá es la mundanidad y el mundo, pero Jesús es el corazón ilimitadamente bueno. Lo guardaba para mi sepultura. Ha hecho lo que no ha hecho nadie. Ha tenido una ternura, como le va a decir a otra de las que entraron allí, que no es la misma. Parece que pudo ser Magdalena, otra pecadora, que habría muchas, me imagino, que allá en Jerusalén. Cuando le dice esta mujer, dice, no ha dejado más que tener detalles de delicadeza y ternura conmigo, mientras que tú, fariseo puro y duro, he llegado y no has dejado más que juzgarme en todo el tiempo, ¿no? O sea, no has dado ni siquiera el beso de la paz. Esta mujer me ha llenado de besos con sus cabellos. Es importante descubrir en nuestra propia vida algo que nos va a dar mucha paz siempre. El Señor, como a don José Ribera, siempre nos defenderá. Siempre estará a nuestro favor, siempre actuará con benevolencia y con amor. Él siempre estará de nuestra parte, y nunca jamás dejará que la prueba nos supere. Como dice la Escritura, sabe sacar el Señor de la prueba al que se fió de él. Pues esto es un poco lo que yo aprendo un día como hoy de don José Ribera, una figura colosal que agradecemos muchísimo a nuestra diócesis que haya estado plagada y fraguada con tantos sacerdotes santos, que muchos de los que están aquí, muchos de los que estamos aquí, nos ayudó en nuestra vida sacerdotal a tomarnos en serio la santidad y a tomarnos en serio el seguimiento de Jesús. Y sobre todo, pues nos hizo poner el fundamento. Cuando él estaban bien las cosas, iban todo bien, muchas cosas que iban bien, pues él tenía un corazón agradecido y cuando las cosas no le iban tan bien, pues bueno, no se hacía la víctima ni el mártir, sino que lo que hacía era sencillamente confiar y aunque caminaba por cañadas oscuras, nada temía porque el Señor iba con él y su vara y su cayado le sosiega. Pues vamos a seguir pidiendo para que pronto, si Dios quiere, sea reconocida su santidad por toda la Iglesia. Este hombre que ya tiene declaradas las virtudes heroicas, muy bien declaradas porque realmente vivió la fe, la esperanza y la caridad de un modo heroico, pues que el Señor nos ayude a que un día pueda ser realmente para nosotros un modelo de santidad propuesto por la Iglesia.